Hola amigos y amigas, hoy estamos con un nuevo programa de Derechos Hablados en un momento bastante especial en Chile, terminando parte del proceso de esta nueva convención o como le hayan puesto desde la clase política, desde el Congreso, con una invitada muy especial, con Claudia Díez. Claudia es socióloga, magíster en estudios de género, Universidad de Chile, académica, investigadora, impulsora, y esto es muy importante, de la ley de aborto de tres causales en Chile, y se ha dedicado a ver temas de derechos sexuales reproductivos, políticas públicas, género, malestar y conflictos sociales. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, Gelmo, muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas, ¿no? Que son tan importantes y sobre todo en el momento actual que estamos viviendo. Sí, en un momento de gran disputa cultural, de visiones bastante antagónicas, sobre todo a nivel del occidente. Me acuerdo haberte visto en la presentación del último libro de Alberto Mayol, donde Alberto más o menos va tratando estos Sí. temas. Claudia, pero quiero ir derecho al grano y preguntarte por qué hoy, porque no solamente en Chile, yo lo reflejo mucho en el mundo de Occidente, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. ¿Y por qué derechos? Ujú. Sí, mira, interesante que te hayas acordado del lanzamiento que me tocó ahí hablar para el libro de Alberto sobre, claro, sobre lo que estaba aconteciendo, ¿no? En el mundo occidental a propósito de las grandes transformaciones, los Sí. grandes malestares expresados en movimientos sociales, etcétera, manifestaciones. Y yo siempre me quedé con ese libro con una frase que él puso de la esquiva esperanza, ¿no? Mm, Que estábamos viviendo, y me basé en eso, mi presentación, que es lo que me llegó en ese momento. Tú sabes que uno cuando lee un libro también depende mucho del momento existencial en el cual uno esté viviendo. sí. Y la esquiva esperanza me hizo también pensar en esta eh, creencia, sensación, emoción que tenemos hoy día en el marco de todos estos ires y venires, ¿no? De lo que se ha llamado la era de los derechos, ¿no? Porque justamente tiene que ver con que durante el siglo XX hay un sinnúmero de luchas en Mm, el campo quiero poner en el campo de las mujeres, ¿no? De sí, donde quiero hablar, que es más conocido por todas las disputas que se dieron en torno a la participación política de las mujeres, sí. principalmente la lucha por el voto, ¿no? Que se conoce harto ahora por la lucha por el sufragio, se conoce a partir de las películas, llega Mm, mucho más, parece, las películas que los libros históricos, pero no importa, llega. Y uno podría decir que durante 70 años del proceso de esto de buscar la posibilidad de que las mujeres votaran, duró 70 años, hasta que los mm, últimos países se pudieran incluir en eso. Entonces, hay una lucha que tiene que ver con los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos en el sí, sentido más amplio, es decir, como seres humanos, seres humanas, nosotros no solamente tenemos derechos en el campo político, civil, económico, social, ¿no? Que son los derechos que uno logra vislumbrar más rápido a partir del acceso a distintos bienes y servicios, mm, ¿no? Educación, salud, etcétera, vivienda. Hoy día se suman, yo diría, dos grandes derechos, por llamarlo así, los derechos en el campo de la ecología y los sí. derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción. Entonces, lo primero que hay que decir es que son derechos en torno a un eje central de nosotras, de nosotros, que tiene que ver con que todas las personas somos seres sexuados. ¿Y qué Mm, significa eso? Que vivimos una sexualidad. Eso no significa literalmente tener sexo, ¿no? Que también es sí. una cuestión sino que somos seres sexuados, nacemos así y vamos a morir así, independiente de las decisiones que vayamos tomando en nuestro transcurso de vida. Entonces, cuando empezamos a ver que en la década de los 50, 60, un poquito antes, los 40, lo que vienen, aparecen son todos los controles de natalidad, ¿no? Controles de la población, son todas las visiones, yo diría, demográficas en torno a cómo van creciendo las poblaciones. Y, Sí. y lo que se produce ahí es que a partir de la introducción de las tecnologías anticonceptivas, es decir, de los métodos anticonceptivos, se produce una separación entre sexualidad y reproducción. ¿Y qué quiere decir eso?
que entonces mujeres y hombres pueden decidir respecto a si tener o no tener hijos o hijas. Desde ahí parte. Entonces, las primeras convenciones, la de Teherán, por ejemplo, en toda la década de los 60, van introduciendo esta idea de que tenemos derecho ¿a qué? A planificar. Correcto. Y principalmente hablan a la planificación de los padres, ni siquiera aparecía la planificación de las madres, eh, y después, hasta el día de hoy, que hablamos de la planificación, de la regulación de la fertilidad de las personas. Sí. Entonces hay todo un cambio de concepto durante alrededor de 60, 70 años, y que es bien interesante porque justamente tiene que ver con ir apropiándose de estas realidades de la sexualidad y la reproducción a partir de tres conceptos: de Mm, autonomía, el de mm, libertad y sí. el derecho a decidir, ¿no? Que son como los tres, yo diría, conceptos básicos que vienen además de el concepto de emancipación, ¿no? Mm, Tomado desde la Revolución Francesa, cuando empiezan las primeras mujeres ahí a participar en los procesos políticos y que después las sacan, ¿no? La Revolución Francesa termina de la sí. forma terrible para las mujeres. Sí. Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos hacen parte de los derechos humanos. Eso es lo Mm, importante, porque en el fondo lo que va a pasar con el campo de los derechos, que es el derecho a elegir, y también tiene que ver con deberes. Había una polémica bien falsa que era sobre, pero quieren solamente derechos y no deberes. No, por correcto. supuesto también implica deberes. Los derechos implican deberes, ¿no? Pero esa falsa dicotomía en torno a deberes y derechos me parece un poco absurda, porque cuando, por ejemplo, uno decide planificar su vida familiar en torno a tener o no tener hijos, uno tiene un deber, que es Mm, informarse y acudir, por ejemplo, a los centros asistenciales. Eso es un deber, ¿no? A la atención primaria, etcétera. Entonces, así como fuimos conquistando derechos en el campo de la salud, de la educación, el derecho a la ciudadanía, ¿no? El derecho a la sí. nacionalidad, el derecho a tener un nombre, etcétera, entonces nos metemos en este campo que es un ámbito, yo diría, mucho más complejo, porque a la sociedad no les gusta hablar del tema de Mm, sexualidad y reproducción. Es un tema que ha sido vedado principalmente por el sistema patriarcal, ¿no? sí. Porque es como se dan por sentado un montón de cosas que como naturales, pero en realidad son construcciones sociales, ¿no? Y entonces ahí se van viendo, y además aparecen otra cosa, Helmut, que aparecen todos los problemas asociados, ¿no? Entonces, infecciones de transmisión sexual, Sí. falta de acceso a la salud, eh, aparecen también cómo las sociedades se van adaptando a los diferentes tipos de diversidades sexuales, y aparecen todo el acceso a las tecnologías, ¿no? Cada vez que aparece una nueva tecnología en este campo, por ejemplo, un nuevo anticonceptivo, Sí. la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y por qué ese nuevo anticonceptivo que ya está funcionando hace 5 o 6 años en otros países, por qué no llega a Chile a la atención primaria? ¿O por qué los anticonceptivos solamente tienen que tomar las mujeres? ¿Qué pasa que los hombres, ¿no? No pueden, no hay anticonceptivos para hombres. Entonces la pregunta es, mira, por años pensamos que era porque en realidad no se podía, porque había casi una cuestión, una condición natural. Y la Mm. verdad es que eso tiene que ver con cuánta plata se invierte para hacer ciencia y, por supuesto, descubrir otros métodos. Sí, Claudia, Entonces, disculpa, es que sí, tú dale, tocaste un tema que dale, dale, dale. es el deber, el deber que tengo yo de informarme. Así es, Pero actualmente en esta sociedad, uno de los problemas que tenemos, que es la información, que la información llega, no es vedada la palabra, es condicionada según quién la quiere dar. claro. Entonces, cuando tú hablas de métodos anticonceptivos de hombres, en verdad la gran mayoría de los hombres hoy, actualmente, ni siquiera sabe que existen métodos anticonceptivos porque, y esto es parte, a ver, esta tesis que te voy a plantear es parte viene desde como yo lo estoy concibiendo el problema, tiene que ver porque aún existe el concepto de que el hombre debe manejar la sexualidad de la pareja o de la mujer en general.
Ujú. Por lo tanto, mientras a mí no me interese, no me llegue la información, no sepa que yo puedo cuidarme para no tener hijos y no es necesario que se lo pida a mi compañera, yo voy a seguir, es ella va a ser su responsabilidad, si ella queda embarazada es su responsabilidad o su irresponsabilidad, entonces sigue el hombre manejando a la mujer desde la sexualidad. Así es. Claro, lo que tú estás hablando ahí, que me parece súper Mm, importante mencionarlo, es que detrás de todo esto, que en el fondo nosotros estamos diciendo, mire, queremos más salud, y como la salud es concebida como un derecho humano, sí, entonces, por lo tanto, tenemos que acceder a estos derechos sexuales y reproductivos. Ahora, el problema es que históricamente la reproducción mm, se ha relacionado con la mujer, ¿no? Y tiene que ver porque somos las que tenemos las guaguas, por decirlo así, en términos bien sí, coloquiales. sí, Ahora, pero ese proceso de tener un embarazo, aceptar un embarazo, tiene también implicancia no solamente en el campo de la salud de la mujer, sino que implicancia en el desarrollo de esa familia, de esa pareja o de esa mujer sola. correcto. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, las mujeres que dejan de estudiar por tener los hijos, que nos pasó con las adolescentes en la década de los 90, cuando se logró introducir, Mm, ¿te acuerdas? Ese reglamento que decía que entonces las niñas sí tenían derecho a seguir estudiando aunque estuvieran sí, embarazadas, ¿no? sí, Y hubo toda una polémica en los 90 terrible de mm, discriminación absoluta sí, respecto a si las niñas podían o no seguir estudiando. Y fíjate que hubo investigaciones que dieron cuenta esta idea de que además las niñas tenían relaciones sexuales con hombres mayores, ¿no? Y toda sí, esta cosa media perversa que existe. Y ahí lo que se descubrió es que estos papás de estas mm, guaguas, de niñas, mm, adolescentes, la mayoría eran adolescentes, sí, hombres, ¿no? Entonces, ahí con mm, datos duros, es decir, con la investigación, con la ciencia, yo he participado mm, de muchas de esas investigaciones durante los últimos 25 años, uno iba dando cuenta que aquí los factores eran mucho más complejos, todos los mitos que habían asociado, eh, por supuesto, se comprobaron que eran mitos. sí, ¿Por qué te planteo esto? Porque entonces cuando el Estado decide tener un mecanismo, un reglamento, una orientación, como la quieran llamar, mm, para decir, mira, las niñas tienen derecho a seguir estudiando, es porque entonces deciden que tanto el padre como la madre tengan las mismas posibilidades, es decir, terminen el colegio, ¿no? ok, Y ahí lo que hay detrás de toda esta concepción y de lo que hay detrás de todo, es que hay una visión patriarcal de cuál es la sexualidad y cómo es la sexualidad y cómo es la reproducción. Y eso está lleno de mitos y que se expresan ¿cómo? En las leyes. sí, ¿No? En las leyes y se expresan también mm, en lo que yo diría que son todas las prácticas de salud, ¿no? mm, Leyes a partir de todo el mundo del Parlamento, de quienes las desarrollan, ¿no? Después cómo las aplican los tribunales y por otro lado la salud y en tercer lugar, no es que sean por prioridad, ¿no? sí, También la educación. sí, Entonces, cuando tú dijiste el derecho a informar, es que mm, nosotros también tengo un deber de informarme. Sí, pero desde pequeño nos tienen que enseñar en la escuela, en el colegio, que la educación sexual es un mm. derecho, porque así como aprendemos matemática, aprendemos música, aprendemos lenguaje, todo lo que aprendemos en el colegio, más o menos, como ese es Sí, otro tema, claro. sí, Eh, Sin embargo, no mm, hablamos, no conversamos muy poco acerca de la sexualidad. Por supuesto, todo de acuerdo al ciclo vital y todo este susto que ha metido la derecha y los sectores conservadores que dicen, pero les van a ir a enseñar a los ah, niños a tener prácticas sexuales. No, 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 todo se no, enseña de acuerdo al ciclo vital. O sea, cuando un cabro chico a uno le dice, mamá, ¿y por qué el mm, cielo es azul? Que es una pregunta claro, terrible, encuentro yo, porque sí, uno tiene que ir a buscar por qué es azul. Son preguntas muy fáciles, mm, muy directas. Entonces, cuando uno le dice, ¿de dónde vienen los niños, las niñas? O explicamos la cigüeña claro. o explicamos, ¿no? el sistema reproductivo de los seres humanos y con una connotación, digamos, científica, ¿no? Sin llena de prejuicios, etcétera. Y ese es uno de los grandes problemas en Chile. ¿Sabes Terrible. qué? Disculpa, uno comúnmente evita ese tema de experiencias muy personales, pero me tocó, ahora para el 18 estuvo mi nieto, tengo un nieto de 12 años, y ¿Ya? él me contaba una anécdota de dos compañeros de curso
dos niños que habían terminado, eran pareja ellos dos. Ujú. Y me contaba que habían terminado, que ellos dos son sus amigos y que él, uno de ellos le había dicho, no, que te tienes que enojar con el otro y todo. Pero más allá de eso, yo cuando lo escucho me quedo pensando, ups, mi nieto es de una generación que a los 12 años tiene dos niños que han sido pololos y me lo cuenta tal cual me cuenta que hubiese pasado lo mismo entre un niño y una niña. Así es. Sí, la Ahí más lo que hay, mínima carga. sí, el ejemplo que tú estás dando de tu nieto es lo que llamamos en el campo de las ciencias sociales las Mm, transformaciones culturales. O mm, sea, Chile no es el mismo de los 90, ya, sí. es por razones obvias, pero es que estamos hablando, no en el campo económico, estoy hablando de las transformaciones culturales. Aquí hay transformaciones culturales que comienzan en la década de los 90 Sí. con la instalación de la democracia y muchos movimientos, ¿no? Que van, movimientos sociales, Mm, agrupación, organización, etcétera, que van en el fondo mostrando al Estado que hay déficit, hay correcto. problemas, hay situaciones que son realmente de discriminación en torno a los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, se sacó de la sodomía, ¿no? Acuérdate que Sí, la sí. práctica homosexual en Mm, la década de los 90. Entonces, es decir, toda persona que tuviera sexo con una persona del mismo sexo, entonces podía ser tomada presa, podía ser, claro, era terrible. Hoy día eso es inconcebible. O sea, tu nieto lo que está haciendo ahí es que él ve que el amor o claro, el deseo por otra persona, independiente del sexo, es algo totalmente normal. ¿Y por qué lo digo con la palabra normal? Porque tiene que ver con prácticas que siempre se han dado en las sociedades. Lo que pasa es que esas prácticas sexuales amorosas eran totalmente discriminadas, vedadas, eran totalmente patologizadas, ¿no? claro. Entonces alguien que tuviera un amor o un deseo por alguien del mismo sexo terminaba con electroshock, po. O sea, todavía hay terapias reconvertidas, ¿te acuerdas de todas las Sí, polémicas que se hicieron con las terapias? Entonces, de lo que hecho estamos metiéndole todavía aquí, hay algunos grupos que están planteando de que la homosexualidad se puede mejorar. claro, y los tenemos en Mm, Chile. Y sí, lo peor de eso, que esos grupos pueden tomar decisiones sobre nuestras vidas. sí. Entonces, yo siempre digo que hay una palabra que es muy importante en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, que es el concepto de garantía y no Mm, obligación. mm, Entonces, cuando decimos garantizamos los derechos sexuales y reproductivos, es que todas las personas caben en ese espacio. sí. Cuando decimos garantizamos el acceso a los métodos anticonceptivos, es que lo que estamos haciendo es una entrega de métodos anticonceptivos que tú puedes ocuparlos o no Correcto. ocuparlos. Garantizamos el acceso al aborto tres causales. Tú puedes hacerlo o no hacerlo. La garantía tiene que ver con que el Estado esté preparado para dar cuenta y entregar todas las herramientas, desde las últimas tecnologías hasta la educación y formación, ¿ya? Sí. Y nunca un Estado puede obligar en el campo de derechos sexuales y reproductivos. Ahora, lo que sí uno puede ir diciendo, mire, nosotros queremos, por ejemplo, educación sexual, que tenemos una Mm, ley, que sí. tenemos un párrafo, Mm, una frase. Y claro, y el problema es que tenemos generaciones yo diría desde la dictadura hasta mm, ahora, generaciones completas sin educación sexual, ¿no? Porque en la época de Frei Montalva y sí. Allende hubo un programa que se llamaba de vida sexual y un programa que el Estado se hacía cargo. Y después yo diría que digamos, la época de la concertación, el único programa que a mi juicio tuvo algún tipo de incidencia fueron de la JOCA, que para Ya, los que son más que, jóvenes que fue un son escándalo. son la jornada de conversación sobre sexualidad. Y claro, ¿por qué fue un escándalo? El escándalo fue para los conservadores. Claro, Los conservadores tanto de derecha de izquierda, porque el conservadurismo es transversal, sí. no se asocia solamente a una parte del espectro político. Mm, Y entonces, ¿qué lo que era revolucionario de la JOCA? Que producía la conversación. claro. Conversar sobre temas que tenías preguntas que te hacían sentido, que estabas experimentando. Entonces yo diría que, como para cerrar el tema de Sí, sí. los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, porque tienen que ver con dos ámbitos, la salud Mm, sexual y la salud reproductiva, ¿no? Y correcto. entonces son reconocidos a nivel mundial,
hay una serie de conferencias internacionales, tratados, convenios, plataformas de acción, que los países se van sumando y los países van adquiriendo compromisos. Y fíjate que Chile Mm, eh, crea el Servicio Nacional de Salud durante el siglo XX. sí, Chile tiene el ámbito de la salud pública es un ámbito muy progresista, ¿no? Tenemos los mejores indicadores de mm, América Latina. Nosotros mm, aprendimos a lavarnos las manos y los dientes hace muchos años. sí, Y eso significa, el lavarse las manos significa un factor de prevención muy importante para evitar enfermedades, tifus, cólera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y uno lo puede ver en lo que fueron las vacunaciones del COVID, o sea, fuimos sí, nosotros súper ordenados, todos a vacunarse, etcétera. Entonces, tenemos una historia en el país muy importante en la salud pública y por lo tanto nos hicimos cargo muy rápido de la planificación familiar, como se mm, llamaba en ese tiempo, en los años 60, porque el aborto era una práctica anticonceptiva, entonces claro, había muchas mujeres que entraban a los hospitales porque se practicaban mm, abortos y se morían. claro, Entonces, cuando se introducen los métodos anticonceptivos, lo que se dice, miren, el aborto no es un método anticonceptivo, ¿no? claro, Los sí, métodos anticonceptivos son esto y por lo tanto hoy día tenemos una población muy importante en el país que usa métodos anticonceptivos, ¿no? Y donde se inventan métodos anticonceptivos. Aquí en Chile se inventa la T de cobre, mm. después el doctor Horacio Croxato inventa la anticoncepción de emergencia que llega a todo el mundo, llamado la píldora el día después. Tenemos un avance, No, no pero sabía que cuando eran inventos chilenos. Sí, sí, sí. ¿Viste? mira, Porque, no, porque sí, que mostrar un acto de violencia en la televisión y que si nos hicieran una pequeña clase de 5 minutos de dónde vienen los anticonceptivos, tendríamos ahí claro, a dos médicos CIPER y también el doctor Croxato, quien además es Premio Nacional hoy día de Ciencia. Entonces, mm, lo que hay ahí es ¿un avance para qué? Porque uno dice, bueno, pero sí, ¿por qué? Porque se trata de finalmente tener vidas, yo diría, felices, mm, satisfactorias, donde uno pueda mm, controlar, ¿no? Es decir, si yo sé que voy a ir a una fiesta y que me puede gustar alguien, ¿no? claro, Y que puedo tener sexo, entonces yo digo, bueno, llevo mi condón, claro, masculino o femenino. claro, O si yo estoy teniendo relación sexual y no quiero tener hijos porque mm, estoy estudiando, voy a estudiar, me quiero comprar una casa, quiero viajar, etcétera, etcétera, entonces me tomo un anticonceptivo, me pongo un anticonceptivo, o en el caso de los hombres, se ponen el condón o, no claro, sé, aplican vasectomía, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con la vida de las personas. Y entonces Chile va avanzando, ¿no? Pero también Chile se estanca en la década de los 90. Y hoy día no tenemos consagrado, hasta hoy día, ¿no? No sí, tenemos consagrado los derechos sexuales y reproductivos en ninguna ley. Nosotros presentamos un proyecto de ley marco de derechos sexuales y reproductivos el año 2000, o sea, hace 23 años. 23 años. Y de los cuales uno podría decir que hay varios de esos puntos que ponemos en esa ley marco que hoy día se han solucionado con otras leyes, ¿ya? ¿Ya? Pero no tenemos una ley que garantice los derechos sexuales y reproductivos y que se expresen en políticas públicas como programas de salud Sí, sexual, programas de salud reproductiva, etc. Eso no existe. Entonces alguien te podría decir, sí, pero si uno mira el derecho al acceso a la salud y busca este otro derecho y es como que y uno metiera en la juguera todos los derechos, entonces sí, sa- pareciera ser que, a la no, chilena. a la chilena. Entonces el punto es que nosotros, si queremos ser parte de las sociedades no Mm, bárbaras, ¿no? mm, Sino civilizatorias, tenemos que reconocer los derechos sexuales y reproductivos. Y hoy día no lo estamos reconociendo, ¿no? claro, Ese es uno de los graves problemas. y no solo reconocerlo, sino que tener la bajada correcta a través de políticas públicas. Claro, es que al reconocer los derechos sexuales y reproductivos Sí, estoy obligada a revisar todas las leyes que se relacionan sí, con el tema y obligada a revisar los reglamentos, las orientaciones técnicas, etcétera. Acá tenemos como orientaciones técnicas que han sido revisadas, pero necesitamos reconocer los derechos sexuales y reproductivos y reconocer los dos grandes conceptos de la salud sexual y la salud reproductiva, sí. ¿no? Porque si no es como a la chilena, es decir, a media, con Claro. letra chica, ¿no? Y cada No, día con letra más chiquitita que ya no alcancé ni a leer lo que estáis o firmando. inclusive con una traducción dependiendo de quién lo lea. Así es. Entonces Claro. vamos a depender del gobierno de turno.
Y eso significa que el Mm, gobierno de turno va a decidir si informarnos o no, ¿no? claro, Porque una cosa es que tengamos el acceso, voy a decir, mira, ni siquiera voy a hablar de los métodos anticonceptivos, el acceso a la posibilidad de tener reproducción asistida, fecundación in sí, vitro, etcétera, para parejas, porque hay un porcentaje de infertilidad muy grande en el país mm, y resulta que eso cuesta, cada proceso cuesta alrededor de 5.000, $6.000, y entonces hoy día hay grandes listas de espera para los hospitales públicos que lo están haciendo. Y entonces, nuevamente, ¿por qué algunos tienen derecho a todas las que son las reproducciones asistidas, ¿no? Y tienen derecho si es que tienen plata y por qué otros no, correcto. ¿no? O por ejemplo, también tiene que ver los procesos de adopción, también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una muy mala ley sobre adopción o tenemos el gran déficit y problema permanente en Sí, torno al CERNAM, sí, no, no al CERNAM, al CENAME, no, perdona, al CENAME, cename, ¿no? Es un ámbito, tú sabes harto de ese tema, pero sí, es un ámbito que nadie, que le cambian el nombre a la institución, como mm, si el cambiar el nombre a una institución significa cambiar sus prácticas. Tenemos alrededor de 15.000 a 17.000 adolescentes, niños, niñas, ¿no? Que están en manos del Estado y sabemos toda la vulneración de derechos que tienen sí. y derechos también sexuales ahí, ¿no? Entonces, esto abarca Mm. muchas cosas. De, Abarca de- también el matrimonio, los de hecho, tipos de familia. claro, de hecho sabemos que en el caso Sename, o como le pusieron ahora, Mejor Niñez, que el puro nombre causa algo ahí fuerte, Raro. Ujú. que siguen habiendo muchos casos, sobre todo de chicas que huyen para prostituirse hasta el día de hoy. Entonces hay un tema ahí eh, que no ha cambiado la visión, no hay un cambio Ujú. de visión. Por algo pasa de que para la gente sigue siendo Sename. Nadie le dice mejor. Claro. No, yo, de hecho, a mí me cuesta mucho aprendérmelo, pero mira, Sí, yo diría que en general lo que nosotros tenemos acá son modelos de, mm, de, de políticas que son muy patriarcales aún, sí, y a pesar digamos, y de la buena intención de varios gobiernos de poder cumplir con todos estos compromisos que tenemos a nivel internacional, sin embargo, sí, no se cumplen por dos razones generales. mm, Una, que el sistema patriarcal existente, ¿no? Y que sí, por lo tanto tiene una forma de ver las cosas, em, y que principalmente para las mujeres, ¿no? Que en el fondo es la ausencia de reconocimiento de derechos y libertades. Y por correcto. otro lado, tiene que ver con las ideologías, yo diría, neoconservadoras, para ponerlos en el ámbito actual, ¿no? Sí, Que imposibilitan el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular, más los niños, las niñas, las personas adultas, los hombres y toda la población en general, ¿no? Y eso a mí me parece que es una cuestión brutal, ¿no? sí, Porque en el fondo lo que hacen es que yo diría, eh, nuevamente eh, incluir un montón de mitos en torno a las prácticas de la vida cotidiana, como por ejemplo, bueno, si usted sufrió violencia, por algo será, algo hizo, ¿no? ¿Qué le claro. hizo a su marido? ¿Por qué lo provocó? ¿Por qué, no, por qué anda provocativa en la calle? ¿Por qué usa mini o short? ¿Por qué se pinta los...? Acuérdate que el gobierno de Piñera, no sé si el anterior o el otro, ¿te acuerdas que yo lo tengo grabado en algún lado, Sí, un instructivo del CERNAM, donde sí, te enseñaban y te daban como tips para ir a entrevistas? Y uno de los tips, mm, ojo, era no levantar la voz, hablar muy bajito, ser claro. muy considerada, ¿no? Y o sea, yo, por supuesto, imagínate, soy súper expresiva, muevo las manos, etcétera, no paso ninguna entrevista. Y no pintarse los labios rojos, ¿no? Porque el rojo, y claro, el rojo carmesí de los años 50, del bolero, Claro, maravilloso, pero el rojo en general, durante el resto de las décadas, ¿no? Se asociaba al de la puta, ¿no? El que sí, utilizaba para conquistar los hombres. Bueno, sí. toda esa serie de mitos siguen presentes en nuestras prácticas. Entonces, cuando decimos que no se ha podido avanzar es porque eso todavía existe. Y, y, Mm, y claro, tenemos nuestros adolescentes, nuestros digo yo, porque uno tiene adolescentes también en la familia, pero los adolescentes, las adolescentes, les adolescentes tienen otra visión de mundo, sí, porque ahí influyen hay otras un cosas, cambio. ¿no? Hay un cambio Mm, potentísimo
hay cuestiones que para ellos son como, y para ellas son como, ay, pero por favor, ¿de qué me están hablando? Sí. O sea, uno tiene derecho a cambiar las identidades genéricas cuando quiera, donde quiera y como quiera. Y puedo ser un mes, me pueden llamar él, otro mes me pueden llamar ella, otro u- no sé, no binario, y es Claro, un proceso. Llama, ojo, que es un proceso que no se da estrictamente en la adolescencia, porque se cree que la adolescencia es como definitiva. Falso. Uno puede mm, cambiar su identidad genérica y sus orientaciones sexuales durante toda la vida. Entonces eso es muy revolucionario, porque imagínate un grupo, el grupo conservador que le digas que no, las familias se pueden componer de otra forma, los amores pueden ser de otra forma, incluso puedo tener amores y sexo sin tener sexo. Entonces, pero ¿cómo? claro. Sí, ¿no? Eh, y esa apertura es la que al orden conservador lo remueve y que aquí está ligado a las iglesias, a las religiones, a la oligarquía, ¿no? Entonces todo un sistema político, social, económico que también determina de alguna manera los derechos sexuales y reproductivos. Claudia, Yo a te ver, podría hablar horas de esto porque me apasiona. ¿sabes lo que pasa? Mira, tengo tres preguntas, pero me las voy a saltar las tres y voy a seguir con el orden que teníamos Dale, porque si dale. no nos vamos a disparar. No, dale, dale, dale nomás, no Te, hay me- ningún problema. te metiste en un tema que para mí es sumamente importante, que tiene que ver con la libertad del ser humano de elegir cómo vive su sexualidad, eh, más allá de los cánones binarios con los que hemos sido criados, porque ni siquiera es algo genético, es un tema cultural que tiene que ver con un sistema educativo. Más encima te metiste con un tema que para mí no es menor, obviamente, que tiene que ver con el poder de la capacidad de los grupos de poder de intervenir en la gente sobre su sexualidad, sobre cómo vivirla, y más encima en una forma bastante cínica, porque tenemos una iglesia católica que te dice no abortes, que te dice no puedes ser homosexual, ni lesbiana, ni trans, ni travesti, ni nada, pero yo sí puedo abusar de niños y no me pueden llevar a la justicia. O sea, Así es, tocaste varios temas por los cuales en cada uno nos podemos alargar 2 horas. por Eh, supuesto. Pero y- mira, ¿sabes qué? Hay una, tú dijiste una cosa que me mm, gustaría como, eh, eh, em, es como circunscribirla. Cuando nosotros decimos la libertad a ejercer nuestra sexualidad y nuestra reproducción como queramos, igual tenemos un límite. mm, ¿Y sabes cuál es el límite? Son los derechos humanos. Y sí, cuando digo los derechos humanos es que en la medida que yo ejerzo cualquiera de estos dos ámbitos, no tengo que ejercerlo ni con violencia, ni correcto, obligar, ni coacción. Esos correcto. son nuestros límites, ¿verdad? Y yo rescato mucho que hoy, en esta época, en la época que nos toca vivir hoy día, yo lo que veo es que los únicos mínimos comunes civilizatorios Mm, son los derechos humanos, en sí, cualquier parte del planeta. También lo único común que tenemos hoy día, ¿no? El resto, yo digo, mira, a ver, pero ¿usted está respetando los derechos humanos, sí o no? ¿Y qué significa sí. respetar los derechos humanos? No violentar, no aplicar coacción, no violencia, no tortura, no abuso, etcétera, ¿no? Ese es Inclusive, nuestro mínimo. si Entonces, me permiten, lo voy a sí, aterrizar en cosas que tienen que ver, que uno de repente no las va mirando a nivel social, sino que las va mirando a medida que van ocurriendo, en que hoy, cuando uno va a besar a alguien, a un hombre, a una mujer, ese robo de besos hoy va siendo algo que va quedando obsoleto en el sentido de que hoy es el permiso. ¿Te puedo correcto, besar? ¿Te puedo correcto, acariciar esta parte de tu cuerpo? claro. No es Sí, salude a la tía, salude al tío, correcto. porque, porque con esa idea del tío y la tía, Mm, entonces que es una forma de cómo el mismo sistema patriarcal abarca más espacios que son de cuidado y lo entregas, ¿no? Entonces, correcto. cuando tú dices, voy a llevar al jardín infantil a mi hijo, a mi nieto, a mi nieta, qué sé yo, uno Sí. dice, ok, entonces lo que yo le estoy entregando a ese espacio Mm, es mi nieto, mi nieta, mi hijo, mi sobrino, etcétera, donde yo correcto. quiero Sí, que se sí, sí. expresen los cuidados de la casa. Pero Mm, mira,
los cuidados de la casa, este hogar maravilloso, fantástico, Mm, y yo sé que vamos a tocar un tema que para ti es muy complejo, pero tengo que tocarlo, sí, dale. y no quieres, me dices no, Mm, pero esta idea de que el hogar es un espacio maravilloso también es falso, mm, sí, porque es en el hogar donde se cometen más los abusos sexuales, por sí, ejemplo, sí. ¿ya? Está comprobado. Entonces, esta idea del viejo de la calle que te va a violar, que es el mito, por Mm, supuesto que hay espacios que son más peligrosos que otros, ¿no? sí, Eh, por las zonas donde vivimos, etcétera. Pero la idea del viejo, quiero, es como una caricatura, sí. es que el viejo puede estar en tu casa. El viejo que te puede violar puede ser tu papá, tu hermano, etcétera. El otro día veía en Twitter de alguien que hizo como una recolección de los últimos meses, donde era impresionante la cantidad de casos de niñas Mm, abusadas por familiares. Y por supuesto ahí sumamos todos los estudios. Yo he estado en varias investigaciones mm, sobre eso y las investigaciones son monstruosas. Entonces, monstruosas en términos de resultados. Entonces, no es un sistema, no es un Estado que te cuide. O sea, en el Sename había prácticas, o hay, no me atrevo a decir hay hoy día porque no sé sí, día jueves, digamos, pero hay una tendencia a prácticas abusivas, prácticas sexuales, prostitución, comercio sexual, etcétera, ¿ya? sí. Y la iglesia que tú lo tocaste y yo mira, bueno, yo soy muy Mm, anticlerical, debo mm, decirlo, mm, ¿ya? A mí me gusta mucho esa idea del anticlericalismo, que es muy de los años 30, 40, porque esta idea del padre sí, que es nombrado a partir de un cura, un sacerdote, ¿no? Y que se convierte en una especie de Dios, ¿no? sí, Intocable. Y uno sabía, yo estuve en colegios católicos, mm, uno sabe de las prácticas de mm, abuso, sí, ¿no? Y prácticas de abuso que van desde una tocación, mm, desde tocarte el hombro o cerca, en el caso de las mujeres, las mm, pechugas, digamos, o a los senos, hasta violaciones, ¿no? sí, O sea, y eso es importante que la gente lo sepa, que los abusos no necesariamente es una penetración, ¿no? El abuso tiene un sinnúmero de significados. Un beso mm, que te dan, que te lo daban aquí, ¿no? eh, Tocarte, hacerte mirar cosas que tú no querías mirar, diferentes claro. cuestiones. Entonces, también hay un cambio cultural muy potente, y tú lo sabes muy bien, Helmut, que Sí, es, y yo te sigo a ti por eso, y te mm, conozco porque nos conocimos en las redes sociales también sí, fuertemente, porque al fin, digo yo, al fin mm. se supo. Y yo soy una apoyadora hasta el final de mi vida de todas las personas que han sido abusadas por el poder, el poder. Bueno, Y en este caso, el poder de la iglesia. Entonces, en nombre de Dios, por todo lo que te dicen los claro. curas, las monjas, ¿no? Y entonces yo te digo porque yo fui formada también en colegio, Mm, bueno, laico y después religioso. Y entonces uno tiene un cierto temor sí. eh, que es inculcado por estas ideas. Y entonces uno pasa un tiempo muy largo de su vida hasta darse cuenta de si fue abusada o abusado, ¿ok? Y yo creo que esa transformación cultural de los últimos, diría, 20 años más o menos, Helmut, Sí, ¿serán unos 20 sí, años? Más o sí. menos, donde aparecen todos los primeros abusos de Mm, Boston, Australia, mm, Inglaterra, y empiezan a aparecer y empiezan mm, a proliferar. Es como una epidemia, sí, ¿cachai? Es una epidemia. O sea, todo el tal mundo cual. empieza entonces a decir, ay, mira, si a mí me pasó esto, eh, a lo mejor le pasó a otro también, y empieza como una reconfiguración de procesos de sanación, que lo primero es a mí me pasó. Dos, me atrevo a hablar. Tres, Claro. me atrevo a levantar la mano. Cuatro, me atrevo a hacer un juicio. Cinco, espero la justicia, que no se da. Entonces los curas los mandan a la Lo iglesia en van cambiando. Tuntú, ¿no? Para Ah, que pidan perdón a Dios durante los últimos 5 años de su vida y no hay juicio. mira, Y eso a mí me parece doloroso, yo doloroso. Yo, en base a la experiencia de haber conversado con muchísimas víctimas, no solamente eclesiásticas, ujú, y una de las conclusiones que he ido llegando, que lo he planteado todas las veces que he podido, es que toda estructura de tipo vertical, toda organización que tenga una estructura de tipo vertical, tiene las condiciones para que se produzca abuso. totalmente. Y es por eso que yo siempre he planteado mi agradecimiento a haber empezado a conocer el feminismo,
de empezar a entender la necesidad de relacionarnos en una forma horizontal. Y te hago mi traducción de eso como humanista. Cuando yo hablo de eh, relacionarnos de una forma horizontal, es mirarte a ti frente a frente y reconocerte a ti como ser humano y que tú me reconozcas a mí como ser humano y no como una cosa que puede ser usada bajo una explotación sexual, laboral, racial, de la que sea, de la que sea. Ujú. Si el abuso, claro, una de sus formas más asquerosas es la violencia sexual, pero el abuso no es solamente sexual, se expresa de Claro, distintas maneras. claro. Entonces, la traducción que yo hago de lo que he aprendido de muchas amigas feministas, que la traducción que yo hago como humanista, es que al horizontalizar las relaciones humanas, yo te miro a los ojos, tú me miras a los ojos, y lo primero que hacemos es reconocernos como ser humano. Ah, pero tú tienes fallas, yo también, no hay problema. Sigamos para Mm, adelante. Es que tú no me caes bien, tú tampoco, si eso no es el problema. mm. El Por problema es eso, reconocer que el otro es un ser humano. Para mí ha sido uno de los claro, grandes por eso la aprendizajes. importancia de los derechos humanos Sí, y, y la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque entonces ponemos en alerta también a la sociedad completa de que tenemos derechos en estos ámbitos que nadie quiere hablar, que es la sexualidad y la reproducción. sí, Y entonces cuando hoy día vemos estos procesos constitucionales y en el proceso fallido, ¿no? Donde se reconocían correcto. los derechos sexuales y reproductivos, lo que hay ahí es un progreso en torno a los derechos humanos Mm, y que por lo tanto cualquier ámbito de abuso en ese campo vamos a estar protegidas. sí, No es que no vayan a pasar los hechos, porque para eso tiene que haber muchas transformaciones culturales, pero por lo menos el Estado va a ser capaz de protegerte. Fíjate que en el tema de aborto, mm, lo que hacía el Estado chileno, eh, antes de que tuviéramos las tres causales, sí, es que nos torturaba. Porque mm, cuando una mujer tenía un feto anencefálico en su vientre y la obligaban a seguir con ese embarazo, eso es una tortura. sí, Y hoy día que este nuevo proceso constitucional que no reconozca los derechos sexuales y reproductivos, que ponga en duda, por ejemplo, el gran y limitado avance, digo gran porque fue una gran sí, conquista cultural, limitado porque son solamente tres causales mm, y el aborto sigue penalizado en varias circunstancias más en Chile, pero es un avance y eso yo estoy feliz de haber participado en ese proceso de todas maneras, feliz porque conquistamos algo, pero que hoy día esté en duda eso a partir de un grupo conservador que correcto. además está ligado nuevamente a la Iglesia Católica, Sí, a los grupos más extremos mm, en términos de poder reconocer los derechos de las personas, como es el Opus Dei, ¿no? sí, A mí me parece gravísimo, sí, gravísimo, porque no solamente no vamos a tener el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, sino que en todo lo que hemos avanzado sí, podemos retroceder identidad de género, mm, ley de discriminación, matrimonio igualitario, ley de aborto tres causales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el momento que vivimos es un momento crucial eh, para las generaciones actuales, pero también para las próximas para generaciones. Furuna. Porque, ¿sabéis qué pasa? Bueno, quiero ponerme así como más en la existencia humana actual. Sí, Es nuestra existencia que va a estar coartada por una constitución que es más bien, yo diría, retrógrada, ¿no? En ese mm, sentido, no solamente en este campo, también en el campo de la ecología, en el campo de los derechos sindicales, etcétera. Entonces, para mí es muy preocupante porque es un acto de retroceso civilizatorio. Y sí, siempre recordando que lo que nosotros queremos es garantizar, no obligar. Lo que están haciendo ellos, los conservadores, es que nos están obligando a tener que asumir unos principios jurídicos con los cuales no estamos de acuerdo. Y eso no es democrático. Entonces, en ese sentido me parece muy, muy terrible lo que está aconteciendo hoy día. Y también, bueno, lo veo muy peligroso, ¿no? sí, Respecto a los retrocesos, a las inversiones que se van a hacer en conocimiento, porque esto no solamente tiene yo diría, a ver, un retroceso mm, para el derecho en particular sexual y reproductivo, sino que también para la investigación.
porque estas sí, cosas también influyen en cómo se reparten los dineros para investigar ciertas problemáticas en nuestro país. Por eso digo que es bien complejo, ¿no? Y esta sensación también de impunidad, ¿no? De impunidad, por ejemplo, en torno a lo que estamos hablando de el abuso, ¿no? El abuso correcto. sexual. Que esa es vivir con la sensación de impunidad es el peor proyecto de vida, creo yo. La justicia es Claudia, muy importante. Ujú. yo quiero plantearte una última pregunta para ir cerrando y tiene que ver con con la posibilidad de abrir un camino como país para afrontar el abuso sexual infantil, sobre todo en entornos institucionales en Chile. Y cuando hablo de entornos institucionales, uno tiende a pensar en dos espacios, Iglesia Católica, Sename. Pero cuando hablamos de entornos institucionales, también estamos hablando de las acusaciones que han habido en grupos como Boy Scout, donde me consta que ellos han ido avanzando. Tuve el placer en un momento poder conversar con la persona que está a cargo dentro de Boy Scout de ir tratando estos temas y me sorprendió la claridad con que ella lo estaba visualizando, tratando eh, y reconociendo y pudiendo avanzar. Una persona con una mirada muy progresista en ese sentido y que se le dio el ámbito para poder actuar bien. Pero han habido acusaciones, también han habido acusaciones de abuso en entornos de instituciones de educación. O sea, cuando hablamos de entornos institucionales estamos hablando de todo un espectro que debía ser garantizado, cuidado y donde se ha producido abusos históricos. Y frente a eso, y como respuesta a la falta de justicia que ha habido, eh, por, peor aún, la falta de Estado. No ha estado presente el Estado ahí. Se ha venido levantando la propuesta de crear una comisión de verdad, justicia, reparación y que tenga una capacidad de propuestas de políticas públicas que avancen hacia un Estado que no repita los errores y horrores cometidos anteriormente. Ujú. ¿Cuál ha sido tu mirada con respecto a eso? Bueno, yo lo primero, creo que desde el espacio que Mm, estoy, ¿no? Que me toca estar, la investigación, la academia, creo que hay un déficit total mm, respecto a la investigación en este campo. ¿Qué quiero sí, decir con esto? Que en el fondo, tú sabes que tenemos serios problemas con las categorías que se utilizan para que todos los organismos utilicen el mismo nombre a algo. Es decir, ¿qué vamos a entender por abuso? ¿Qué vamos a entender por abuso mm, sexual? ¿Qué vamos a tener por violencia sexual? ¿Qué vamos a entender? Porque todos a veces entendían cosas distintas. Entonces, sí, primero es que todos los organismos del Estado, cuando tengan que levantar cifras en torno a esto, tengan la misma categoría y por lo tanto tener un informe anual de qué es lo que está pasando en el país. Y no un correcto. informe cada 5 años, cada 2 años. Mm, ¿Por qué te digo esto? Porque la información, el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones en el campo de políticas públicas, que es sí, donde yo he trabajado muchos años. Entonces, y eso nos permite, por lo tanto, decir qué es lo que está pasando, cuáles son los déficits y, por lo tanto, hacer que el Estado responda a través de programas, que deben mm, ser programas estatales y no de gobierno. Es decir, sí, que independientes los gobiernos que vengan, sean de derecha, izquierda, centro, de cualquier mm, espectro, tenga que cumplir con una ley y que no estemos siempre pensando en que si viene tal gobierno, ay, vamos a tener que empezar de nuevo los fenicios para poder decir mm, defendamos esto, sino que sea algo normal. Ahí yo no veo voluntad todavía. O sea, mm, el cambio de nombre a una institución, claro, es interesante cambiar el nombre de una institución, pero eso no es lo principal, ¿no? mm, Creo que hay otras cosas. Lo segundo, a mí me parece que como países en este marco latinoamericano y del Caribe, nosotros estamos con yo diría, con una situación histórica que como no hemos tenido reparación y justicia en el marco de los derechos humanos claro. políticos abusados en todas las dictaduras de América Latina, tenemos muy al pendiente todavía eso, y que recién se está tratando de hacer algo más a partir, por ejemplo, de la búsqueda de los detenidos desaparecidos Sí, en Chile, ¿no? sí, Entonces,
Cuando tú nombras este proceso, yo inmediatamente pensé en el proceso político de lo que fue la dictadura cívico-militar. Sí. Y yo digo, sí tiene que haber una comisión de Mm, reparación, de justicia y de verdad mm, en el campo de los abusos sexuales, los derechos sexuales. Ahí hay que buscar el nombre que sea más acorde, qué sé yo, producto de conversaciones con todas las instituciones y personas implicadas. ¿Por qué? Porque hoy día la sensación que tenemos con eso es de impunidad. sí, totalmente. Yo no digo que nunca más vaya a haber una violación de derechos humanos. El problema Mm, es que siempre las hay y es sí, lamentable. Pero que el Estado tenga una capacidad más rápida de actuar, sí. ¿no? Porque ya se nos olvidan las cosas, se nos olvidan de todas las víctimas que dieron cuenta de todos los abusos que tenían. Por ejemplo, en el ámbito de las universidades, a propósito del mayo del 2018, Justamente. feminista, se logran instaurar estas unidades de género Mm, que principalmente están para mirar los tipos de violencia que ocurren en el aula, en la comunidad, fuera del aula, qué sé yo. Y eso yo diría que es un gran experimento el que se está mm, haciendo hoy día. Y que ya, a mi juicio, que no lo he visto, y ahí tengo una mm, crítica, es que debería haber una evaluación de cómo ha sido la implementación de estas unidades de género en todas las universidades estatales y que también están participando muchas privadas. En mm, este campo no ha habido esa voluntad. Entonces, lograr tener un espacio de debate, a mí me parecería que sería lo principal, y sí, lograr que a través de políticas públicas, ya, entonces saben que nosotros queremos todos los años un informe que entregue la PDI, que entregue Carabineros, que entregue Seguridad no sé qué, que entregue el Servicio Médico Legal, correcto. porque además, en este ámbito, Helmut, es que la mayoría de la gente no denuncia. Sí, ¿Por qué no se denuncia? Porque denunciar es un acto de mucha valentía. Denunciar es un acto de exponerse al mm, sistema, a los otros, a las otras, ¿no? A las instituciones. Entonces yo tengo que tener un espacio de acogida, tengo que sentirme acompañada para poder denunciar. Fíjate que quiero ponerlo, y lo último que hablo, que sé que ya estamos en el momento, pero mm, en la década de los 90, con la ley de violencia intrafamiliar, lo que se logra, que era muy pequeñita respecto de sí, todo lo que se ha avanzado hoy día, es que se logre hablar del tema. Uno, decir que a las mujeres no les pegan porque se lo merecen, sino que porque la violencia ha sido una respuesta del sistema para poder acallar las voces de las mujeres y en el sistema patriarcal para poder tenerlas de manera más subordinada y sumisa. Cuando las mujeres se deciden denunciar, sí, que las cantidades son impresionantes. Las respuestas del Estado en algunos casos fueron buenas, en otros no, pero todavía no tenemos un Estado que acompañe. mm, Hay mucha crítica a cómo son los procesos de los tribunales de familia respecto a la violencia más tradicional conocida como violencia intrafamiliar. Entonces, en esto estamos al debe totalmente. Por supuesto, se ha avanzado, podemos ver todos los avances, qué sé yo, pero yo tengo la sensación de que hay más deuda, hay más insatisfacción, sí, hay más sensación de impunidad, hay mucho miedo con el tema. Las familias tienen miedo que les pase algo a sus hijos. Hay un miedo permanente, ¿no? Es como mm, latente. Y si lo violan, y si lo tocan, y si le pasa. Entonces, una sociedad no puede vivir así. Una sociedad así nos enfermamos. Bueno, yo digo que la sociedad sí, chilena tiene harto de enfermedad, pero eh, obvio, estoy de acuerdo contigo. Eso debería, la reparación no solamente es para el campo de los mm, derechos humanos violados en lo político, ¿no? correcto. Que es lo que más conocemos, sino que en cualquier ámbito, en cualquiera. Sí. Incluso en el abuso de los precios en los supermercados. Eso también. Por eso digo que, mira, para mí es importante el reconocimiento de los derechos humanos en todos los ámbitos y tenemos deuda en el reconocimiento de los derechos humanos, en poder que las personas se sientan felices en una sociedad. Hoy día la felicidad en Chile no es una cuestión permanente. Pueden sentirse felices para el 18, para tomar un asado, qué sé yo, tomarse un trago, etcétera, pero hay una sensación permanente de abuso, que es parte de una de las causas de lo que fue el estallido social. Lo que pasa es que es muy distinto tomarse un rico café, degustar un rico café y se acabó el café y se acabó el momento de placer. Así es, que dura lo que dura. Claro, y está rico, muy bien, listo, a vivir en una sociedad donde
voy a laburar en base a ciertos derechos garantizados, por lo tanto, te lo que voy a proteja. juntar para mi vejez va a ser compartido. Uf, O sea, hay un montón de situaciones que hay un cambio de mirada. Ya. mira, dos cosas. Yo Mm, creo que hay dos grupos humanos mm, en nuestro territorio nacional sí, que son muy vejados, mm, que son la niñez, la infancia, sí, ¿no? Niños, niñas, niñas, y la tercera edad. sí, justamente. Y es insólito, Sí. es insólito. Lo primero, porque tiene que ver con el futuro y con nuestra permanencia en esta tierra. Mm, No sabemos qué va a pasar en 5.000 años más, pero bueno, es lo que estamos viendo ahora. Y lo segundo, el grupo humano que ha vivido, ha trabajado, ha construido, elaborado, se ha equivocado en sí, torno a las construcciones de la sociedad. Y eso me parece muy triste, ¿no? Entonces creo que es posible, si uno hace un acto de reparación, reconociendo lo que ha pasado, entonces correcto. damos un paso. Claudia, para cerrar, quiero comentarte que justamente el nombre del programa Derechos Hablados nace de derechos humanos, de hablar sobre derechos humanos, entendiendo que derechos humanos tiene que ver con los derechos políticos, sí, pero tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida, eh, y en el fondo es encaminarse hacia un buen vivir, en general de la gente. Así Tiene que es, ver con eso. Y que hoy pensar en una verdadera revolución social es justamente pensar en garantizar la posibilidad de que todos podamos tener, o sea, que todos podamos tener nuestros derechos garantizados. así Es es, caminar hacia allá una verdadera revolución social. Claudia, así es. quiero darte las gracias por este programa, por esta conversación y nada, dejarte invitada más adelante, Gracias a ti. vamos a O seguir sea, yo, conversando. sí, feliz, después podemos ir ahondando en cada uno de los derechos, así Sí, que sí, encantada. ¿Ya? hay harto, Esta fue como la primera, lo más general. como te dije en un Sí, momento, a medida que íbamos hablando me salieron varios temas. por supuesto. Sí. Muchas Ok, gracias, muchas Claudia. gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar contigo. Chao, nos Abrazo. vemos. Gracias.